Funeraria y Panteón San José de la Esperanza. La fundaron en 1889 un grupo de familias porfiristas pioneras que llegaron al norte de la península cuando Baja California todavía era un territorio remoto y polvoriento. Según los registros más antiguos, comenzó como una pequeña capilla de adobe con un cementerio cercado por cruces de madera. Con el tiempo añadieron una funeraria, una sala de velación y un horno crematorio. El lugar sigue operando. Está a las afueras de la Mexicali, junto a una carretera vieja que casi nadie usa. La fachada de piedra conserva una placa de bronce con el año de fundación, cubierta de óxido y tierra. La pintura blanca de la capilla se cae por partes, las bancas de las salas de velación crujen al sentarse y varias ventanas del edificio principal permanecen clausuradas. El cementerio ocupa la mayor parte del terreno. Hay algunos mausoleos familiares abandonados y tumbas sin nombre. El gobierno estatal prometió restaurarlo más de una vez, pero nunca pasó de los anuncios. La arquidiócesis tampoco tiene dinero para mantener un lugar que recibe cada vez menos visitas. Toda una joya de lugar. ¿No crees? Llevaba 12 años trabajando ahí y ya no soportaba el olor. No el de los cadáveres. A ese te acostumbras más rápido de lo que imaginas. Era el resto. El formol impregnado en la ropa, la humedad de las paredes, las flores marchitas de la capilla, el cloro barato con el que trapeaban los pasillos. Estaba cansado. Había pasado gran parte de mi vida abriendo cuerpos que nadie quería ver. La mayoría llegaba por la violencia. Ajustes de cuentas, secuestros, ejecuciones. Jóvenes con el pecho perforado por ráfagas de fusil, hombres embolsados encontrados en brechas, cuerpos incompletos que la policía entregaba en varias bolsas negras. Algunos llegaban sin rostro. A otros había que reconstruirles la mandíbula con alambre para que la familia pudiera despedirse. Aprendí a rellenar huecos, a coser piel desgarrada, a cerrar párpados que ya no cerraban. Mi trabajo consistía en devolverles algo parecido a la dignidad. A veces funcionaba, a veces no. La noche que todo ocurrió era, irónicamente, una de las últimas que iba a pasar ahí. 2 semanas antes había entregado mi carta de renuncia. Me quedaban 4 turnos nocturnos y después pensaba irme para siempre. No extrañaría a nadie, mucho menos a mis compañeros. Mi jefe, el licenciado Salgado, llevaba años dándome órdenes desde su oficina con aire acondicionado. Siempre encontraba algo que criticar. Una factura mal archivada, un uniforme arrugado, 5 minutos de retraso. A esa hora seguramente dormía tranquilo en su casa mientras yo seguía encerrado con los muertos. El guardia nocturno se pasaba la madrugada viendo alguna revista de bolsillo con viejas putas encueradas. El recepcionista dormía en un sillón detrás del mostrador y solo despertaba cuando sonaba el teléfono. Los dos me parecían unos vagos de mierda. Mientras ellos pendejeaban toda la noche, yo seguía trabajando en aquel cuarto de azulejos blancos. Nunca me gustó llamarlo sala de preparación. Era más una carnicería, donde a punta de mis cuchillos me hacía con los muertos que me acompañaban toda la noche. La noche que todo ocurrió era una de esas noches de verano que parecen no terminar nunca. El calor seguía pegado al asfalto incluso después de medianoche. A lo lejos, el cielo se encendía por segundos con relámpagos secos. Los truenos tardaban unos instantes en llegar, haciendo vibrar los vitrales de la capilla y las ventanas viejas de la funeraria. Llegué en mi bochito azul deslavado, el mismo que había usado durante años para ir y volver del trabajo. Estacioné junto al muro del cementerio y apagué el motor. Por un momento me quedé sentado, escuchando la lluvia que empezaba a golpear el parabrisas. 4 turnos más, pensé. Solo 4. Entré por la puerta trasera y me encontré con el personal del turno diurno. Me dejaron las asignaciones de la noche, los reportes pendientes y la lista de ingresos esperados. Intercambiamos unas cuantas palabras por compromiso. Ellos se fueron rápido. Nadie quería quedarse más tiempo del necesario en ese lugar.
El guardia nocturno ya estaba acomodado en su caseta con un café y el celular en la mano. El recepcionista revisaba vídeos detrás del mostrador. Los ignoré. Ellos hicieron lo mismo. Me dirigí al vestidor, me puse el uniforme quirúrgico, las botas de hule, los guantes y la mascarilla. Luego entré a la sala de preparación. Las lámparas fluorescentes parpadearon antes de encender por completo. Los azulejos blancos reflejaron esa luz fría y enfermiza que siempre me había recordado más a un rastro que a una funeraria. Saqué mis instrumentos del gabinete de acero inoxidable. Los acomodé sobre la mesa. Bisturís, tijeras, agujas curvas, forceps. Tomé la piedra de afilar y empecé a pasar el filo de las hojas una por una. La asignación de esa noche era una mujer joven. Llegó de la morgue unas horas antes, ya autorizada por el Ministerio Público. Había muerto por un disparo. Su expediente era breve, pero lo decía todo. El esposo, detenido, era un animal violento. Un arranque de ira. Un arma. Un solo disparo. Fin. Lo que no decía el papel, pero siempre terminaba saliendo en los informes internos, era lo peor. Estaba embarazada. En la morgue hicieron lo que tenían que hacer. Separaron el procedimiento, extrajeron al feto y lo mantuvieron en condiciones de conservación. La familia había pedido un funeral conjunto. Madre e hijo. En la sala de preparación me dejaron ambos cuerpos. La mujer en la mesa principal, cubierta con una sábana hasta el cuello. El feto, en su contenedor sellado, con hielo químico, etiquetado y listo para revisión. Abrí primero el expediente, luego la sábana, y empecé a trabajar. Mientras trabajaba en ella, el cuarto seguía con su zumbido constante de luces viejas. El hielo del contenedor del feto crepitaba de vez en cuando, como si el frío estuviera peleando contra el calor del verano que se colaba por las paredes. Lo dejé para el final. Siempre lo hacía así. No por respeto. Por costumbre. Cuando terminé la parte principal del embalsamamiento, me lavé las manos, cambié guantes y me acerqué al contenedor donde estaba el feto para echarle un vistazo. Las horas después de eso se arrastraron como si el edificio estuviera respirando lento. Cuando terminé lo que tenía pendiente, me quité la ropa quirúrgica, los guantes, la máscara. Me lavé las manos con agua caliente hasta que la piel me ardió y luego me fui al cuarto de descanso. Mientras comía en la mesita del cuarto, juraría haber visto algo moverse por el pasillo. Una figura caminante. Me quedé mirando unos segundos más de lo normal la entrada, con el tenedor a medio camino. Luego me burlé de mí mismo. Era lo típico. No dormir bien, pasar horas con muertos, trabajar bajo luces blancas que te dejan la cabeza zumbando. El cerebro empieza a inventar cosas donde no hay nada. Le di una mordida a mi almuerzo. Semillas de girasol y lomos de pescado curado con una salsa casera ácida. Entonces la luz se fue de golpe. El cuarto quedó en una oscuridad total, sin el zumbido de los fluorescentes, ni el ruido del refrigerador. Maldita lluvia, lo que me faltaba. Ya estaba harto. El temporal llevaba horas azotando el techo y las ventanas. Era lógico que el sistema eléctrico estuviera fallando. Me limpié la boca con la servilleta y salí del cuarto. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, iluminado apenas por los destellos lejanos de los relámpagos que entraban por las ventanas. Fui directo a la recepción. Manuel estaba ahí, como siempre. Joven, delgado, con esa cara de que no debería estar trabajando ahí, pero lo hizo por su tío, el licenciado Salgado. Sobrino del jefe. Siempre con el celular en la mano o los audífonos puestos cuando creía que nadie lo veía. Después de indicarle que llamara a algún técnico o algo, me entregó una linterna, dijo que llamaría de inmediato, y regresé por el pasillo hacia la sala de preparación. Y fue ahí cuando lo noté. La puerta estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Estoy seguro. Entré despacio. El cuarto seguía muy oscuro pese a la tenue luz de la linterna en mis manos. Me acerqué a la mesa y vi que la camilla estaba vacía. La mujer ya no estaba ahí. De inmediato revisé el contenedor del feto, también estaba vacío.
Me quedé inmóvil un momento, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero nada se venía a mi mente en ese mismo momento. Salí rápido del cuarto, casi tropezando en el pasillo, y fui directo a la caseta del vigilante. Rodolfo estaba ahí, sentado con una linterna encendida sobre las piernas. La luz le marcaba la cara desde abajo, haciéndolo ver más viejo de lo que era. Más tenso también. Le avisé sobre la desaparición del cuerpo de la mujer en el que estaba trabajando y el feto. Rodolfo bajó la linterna un poco, como si eso le ayudara a procesar mejor lo que acababa de escuchar. Se levantó demasiado rápido, pese a que intentaba hacerse el duro, podías notar el miedo y la preocupación naciente en su rostro. Me llevó de vuelta al cuarto, para investigar. Efectivamente, el cadáver no estaba. Rodolfo nervioso me comentó algo que había pasado por alto. Los brujos. Sí, los brujos, magia negra, rituales y esas cosas. En ocasiones gente extraña solía venir, ofreciendo dinero a cambio de algunas partes de cadáveres. Voy a ser completamente honesto con ustedes. A veces les tomaba fotos a los cuerpos. Cuando quedaban interesantes y las vendía. Ya sabes, revistas sensacionalistas, e incluso unos tipos que hacen música extrema. Pagan bien, un extra nunca viene de más. Pero nunca le di nada a ningún brujo. Y bueno, supongo que mucha gente que trabaja aquí pese a ser unos cabrones insoportables, tampoco. Así que ocasionalmente solían haber noches donde estos brujos entraban o se escabullían, e intentaban robar cadáveres para sus trabajos de magia negra. Recuerdo que ya hace unos 7 años, uno de esos cabrones se infiltró, nadie lo había notado, ni el tarugo de Rodolfo, que seguramente estaba idiotizado viendo los pechos de Lorena Herrera en una de esas asquerosas revistas que tanto le gustaban. Lo descubrí frente a un ataúd, el sujeto iba encapuchado, parecía un pordiosero, tenía una barba corta, mirada penetrante y un amuleto, mientras recitaba alguna oración en un idioma extraño. Yo y Rodolfo lo sacamos de ahí, amenazando con llamar a la policía. El tipejo extraño se fue, hablando estupideces acerca de la muerte, de tiempos nuevos y demás estupideces. Los gritos repentinos atravesaron el pasillo como un latigazo. Rodolfo reaccionó primero. Salió corriendo con la linterna rebotándole en la mano. Yo lo seguí sin pensar. Venía desde la recepción. Y cuando doblamos el pasillo, lo vimos. Manuel estaba en el suelo, encima de un enorme charco de sangre. Se sacudía, forcejeando, intentando zafarse de dos figuras encima de él. No las vi bien al principio. Solo sombras demasiado pegadas a su cuerpo. La linterna de Rodolfo cayó directo sobre ellos. Y ahí se revelaron. Eran dos hombres, o bueno, eso parecían en un principio. Sus pieles eran muy pálidas, casi translúcidas. Se les marcaban las venas bajo la superficie, azules, negras, vivas. Los ojos eran lo peor, lechosos, sin foco, sin pupila. Y estaban desnudos. Completamente. Uno de ellos tenía la boca enterrada en el cuello de Manuel. El otro lo sujetaba de los brazos, inmóvil, como si lo estuviera asegurando. Manuel intentaba gritar, pero el sonido salía ahogado. Y entonces las cosas voltearon, como depredadores de acecho de sus nuevas presas. El segundo de ellos soltó el brazo de Manuel. Sentí un vacío en el estómago. Salimos disparados. El pasillo detrás de nosotros se llenó de luz intermitente. Relámpagos entrando por las ventanas, cortando la oscuridad en fragmentos. Cada destello mostraba algo peor. Un movimiento. Una silueta siguiéndonos sin prisa. Como si supiera que no íbamos a ir muy lejos. Llegamos a la capilla. Rodolfo empujó la puerta de madera y entramos casi cayéndonos. El lugar olía a cera vieja y húmeda. Las bancas estaban alineadas como siempre, silenciosas, mirando el altar. Rodolfo y yo empujamos las puertas juntos. No había seguro fuerte. Solo madera vieja. Arrastramos las bancas más cercanas y las acomodamos contra la entrada, una tras otra. Rodolfo ya estaba de rodillas, al borde del llanto.
Rezaba sin parar frente a las imágenes de santos de la capilla, esas figuras antiguas, mal pintadas, con rostros demasiado largos y ojos que parecían seguirte sin importar dónde te pararas. Siempre me habían dado mala espina, especialmente esa enorme figura de Jesús crucificado. Santa María, Madre de Dios, murmuraba Rodolfo, casi sin aire. Entonces lo oí. Una tos. No era una tos humana normal. Era húmeda. Ahogada. Como si algo intentara expulsar aire desde un lugar donde ya no debería haber nada funcionando. Rodolfo seguía rezando. Tomé la linterna de su mano sin pedir permiso. La encendí. Y empecé a iluminar la capilla en círculos lentos. Al principio, nada. Solo bancas vacías, sombras largas, vitrales temblando con cada relámpago. Pero la tos volvió. Más cerca. Giré la luz. Y ahí estaba. Frente a nosotros. De pie. Una de esas cosas. Barba corta, cabello desordenado, piel pálida casi transparente. Los ojos, lechosos, sin vida, pero abiertos. Y aún así, había algo peor que la mirada. La sonrisa. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y sangre seca en la frente. En una mano sostenía varios amuletos, colgando, chocando entre sí con un sonido suave. Me quedé helado. Y entonces parpadeé. Y detrás de él apareció la mujer. El cadáver que yo mismo había estado trabajando horas antes. La reconocí de inmediato. La piel aún más pálida. Los ojos ahora igual de lechosos. Y en sus brazos. El asqueroso feto, que chillaba haciendo un sonido perturbador. Al parpadear otra vez, la mujer ya estaba avanzando. Rápido. Directo hacia nosotros. Cerré mis ojos esperando el fin, pero escuché entonces los gritos de Rodolfo. La mujer lo alcanzó primero. Le agarró el brazo y lo dobló como si no tuviera estructura. El sonido fue seco. Rodolfo gritaba, intentó empujarla, pero ella no cedía. Lo mordió en el cuello mientras el feto, aún en sus brazos, se acercaba al abdomen de Rodolfo, como buscando entrar. Yo me quedé paralizado. Sentía que pronto me daría un paro cardíaco y sería otro de esos malditos cadáveres caminantes. El muerto de los amuletos seguía ahí, mirando, sonriendo, como si esto fuera exactamente lo que tenía que pasar. Y entonces corrí como nunca antes en mi vida. Subí sobre las bancas, trepé hasta el altar, hasta la enorme imagen de Cristo crucificado que dominaba la capilla. Sentí la madera crujir bajo mis manos. Arriba, todo temblaba con los truenos. Me paré sobre la cabeza de la figura y con la linterna, golpeé el vitral. El vidrio explotó en fragmentos grandes. El viento y la lluvia entraron de golpe, apagando velas, empapando todo. No pensé en nada más. Solo me lancé. Caí afuera. El impacto me recorrió todo el cuerpo. Sentí el pie doblarse de inmediato. Un dolor seco, inmediato, imposible de ignorar. Rodé sobre el suelo mojado del cementerio, mientras la lluvia me golpeaba la cara. Y detrás de mí, la capilla seguía encendida por relámpagos. Corrí. El dolor en el pie era constante, atravesé los pasillos de lápidas sin mirar atrás. Mientras corría, mi cabeza seguía intentando encontrar sentido a lo que había pasado. ¿Por qué habían ido primero por Rodolfo? No era solo porque estaba cerca. Rodolfo no era solo el guardia que dormía en su caseta o el tipo nervioso con una linterna. Rodolfo le caía bien a Salgado. Demasiado bien. Compadres, de esos viejos arreglos que no se explican pero se respetan. Y eso le había conseguido el puesto. Yo lo sabía. Y también sabía otra cosa. Lo había visto antes. A Rodolfo. Entrando a la sala de preparación cuando yo no estaba. Cerrando puertas demasiado rápido. Era un hombre asqueroso, y de mano larga que no respetaba ni a los muertos. Nunca dije nada. Tragué saliva mientras seguía corriendo, hasta que tropecé, fue ahí que vi atrás y ahí estaba. El muerto de los amuletos seguía ahí, detrás de todo. No parecía interesado en perseguirme, solo me seguía con la cabeza ligeramente inclinada.
Levantó su brazo esquelético, señalándome. En ese mismo instante, sentí el cambio. Las tumbas. Algo no estaba bien. Primero fue una mano. Luego otra. Luego varias. Manos saliendo de la tierra húmeda, empujando la tierra como si ya no fuera pesada. Después brazos. Luego cuerpos. Lentos. Los muertos empezaban a salir. El dolor del pie se volvió secundario. Crucé el cementerio directo hacia mi bochito azul, que parecía más lejos de lo que recordaba. La lluvia caía más fuerte. Las luces de los relámpagos convertían todo en flashes cortados. Lápidas, sombras, movimiento. Llegué al coche. Las manos me temblaban tanto que las llaves se me cayeron 2 veces antes de poder abrir la puerta. Las recogí a ciegas. Las metí en la cerradura. Fallé una vez. 2. Atrás de mí, se acercaban cada vez más y más. No miré. Finalmente la puerta abrió. Me tiré dentro. El motor tardó un segundo eterno en encender. Un segundo en el que escuché la lluvia. Y algo más. Golpes suaves en el techo del coche. Pisé el acelerador. Y salí de la funeraria y Panteón San José de la Esperanza. No sé cuánto tiempo pasó desde esa noche. Acudí a las autoridades pero no me creyeron, pero era innegable, los muertos están regresando, las noticias locales lo dicen. Cementerios en Baja California con alteraciones inexplicables en tumbas recientes. Reportes de excavaciones espontáneas. Tierra removida sin signos de robo humano. Ataúdes abiertos desde dentro. A veces cuerpos desaparecidos. A veces, nada adentro. Gente enferma, una posible infección que avanza rápidamente y sin las medidas adecuadas arrasará con todo el país. Desde entonces, hay noches en las que me despierto sin razón. Y lo primero que siento es esa sensación de estar siendo observado. No desde afuera, desde lejos. Como si algo estuviera esperando a que yo voltee. Y a veces lo hago. Y ahí está. El muerto de los amuletos. Con esa sonrisa quieta. Y hay algo peor. Ocurre menos veces, pero ocurre. En ciertos reflejos. En ventanas mojadas. En el retrovisor del coche cuando llueve demasiado fuerte. Veo a Rodolfo. O lo que quedó de él. Sonriendo. Con el cuello mutilado y desfigurado. Con esos ojos lechosos. Mirándome, diciendo indirectamente que pronto me uniré a ellos.